Gracias por esta entrevista a la televisión cubana. Un privilegio para poder comprender un poco el escenario informativo que ha copado titulares en la pasada semana en torno a la cumbre de las Américas, la cumbre de las exclusiones. Hay todos los medios de comunicación en torno al hecho de que es una cumbre en la que ha habido muchos ausentes. E incluso los que estuvieron presentes y ofrecieron sus discursos mencionaron a los que no estaban. Sin embargo, aquí parecía haber un pacto oscuro que uno no sabía bien qué era lo que estaba sucediendo tras bambalinas. ¿Cómo se llegó a ese punto en la que hoy podemos afirmar que fue una cumbre de las exclusiones? ¿Cómo se cocinó eso? Sí, lo peor es que no era un pacto, sino que era una imposición autoritaria el que el gobierno de Estados Unidos tratara de imponer exclusión. Y de hecho ya en los primeros meses de este año, diversos analistas, en el propio MINREX teníamos la apreciación de que era probable que esto ocurriera. Pero no es hasta, según mi memoria, no es hasta marzo en que se genera una contradicción intensa, pero fundamentalmente privada, que inicia CARICOM, la Comunidad del Caribe, con una fortísima posición contraria a cualquier exclusión, en un actitud extraordinario en este proceso, y otras figuras, mandatarios de la región se suman a él. Y Estados Unidos apuesta a tratar de reducir el desgaste que comprende tempranamente que le iba a ocasionar esa decisión estratégica fatal para la cumbre. Es una cumbre que nace frustrada, es una cumbre que nace junto al fracaso. El gobierno de Estados Unidos entonces juega a la opacidad, a decir no hay decisiones tomadas, las invitaciones no han sido enviadas. La opacidad, Cristina, llega hasta el lunes de la semana pasada, es decir, hasta la semana 48 horas, 72 horas antes de la cumbre. Hay un vocero el domingo en la noche de una fuente anónima, según la prensa estadounidense, que es el primer firmes pero constructivos de los países latinoamericanos y caribeños por hacer rectificar a Estados Unidos de su intento de imposición finalmente consumado. Empieza un debate público. Inevitable que acorrala, que no podría haber exclusiones, no hay ninguna razón para exclusiones, y dos, que él, el presidente de la República, no asistiría en ningún caso. Ese en ningún caso, evidentemente, alude a las fórmulas discriminatorias que Estados Unidos estaba tratando de imponer igualdad de condiciones, lo cual indica dos cosas a mi juicio. Uno,
confirma totalmente que Estados Unidos no tiene una sola razón válida para excluir a nadie, ni tiene el menor derecho de hacerlo por ser anfitrión. Y dos, que comprende perfectamente que las exclusiones provocarían el fracaso de la cumbre. Fue evidente que cuando ya se sabía que había un coro bastante claro en América Latina de rechazo a estas exclusiones, empezamos a ver movimientos de presiones obvias por parte del gobierno de Estados Unidos, es decir, el envío de emisarios a determinados países, a eventos, conversaciones con determinados políticos en la región, como quien se apura en tratar de evitar la posibilidad de que esa cumbre termine siendo una debacle diplomática como terminó siendo al final para el gobierno de Estados Unidos. ¿Tenemos evidencias de presiones que Estados Unidos ejerció sobre varios gobiernos de la región para que no se unieran a este coro de rechazo a la exclusión? Fueron intensas y a veces brutales. Los embajadores estadounidenses, quiero decir, el Departamento de Estado, y cuando empieza a hacerse más notorio el fracaso, y cuando empiezan también las culpas y los remordimientos, y empiezan a culparse unos a otros por los errores de fondo y por la mala conducción del proceso, aparecen los enviados. Dos enviados. El senador dedicó semanas en los países de CARICOM a aplicar enormes presiones, a ofrecer dádivas, pero a aplicar presiones muy intensas. Hay una versión incluso de que sufrió COVID el ex senador, un señor llamado Dan Restrepo, y el organizador de otra cumbre desastrosa, que fue la cumbre de Cartagena de Indias. Y en vísperas de esta cumbre acaba de publicar que su opinión es que este mecanismo ha quedado condenado al fracaso, desde su diseño original, que era hacer avanzar los intereses del imperialismo estadounidense, del gobierno norteamericano en el hemisferio, y que ya eso se ha tornado imposible. El desarrollo de la propia cumbre, había una cantidad de mandatarios, primeros ministros, que desde sus diferentes colores políticos, desde sus propias narrativas, expresaron un rechazo marcado a las exclusiones y también una solidaridad a Cuba y una crítica fuerte, aguda, de frente a la Secretaría de las Cumbres y a la propia OEA en su supuesta labor organizadora de este tipo de encuentros. ¿Puede haber alguna voz afiebrada o alguna voz un poco extremista de las lecturas de estos procesos geopolíticos que puedan pensar que Cuba coordina estos esfuerzos? Pero según mi impresión, tiene más que ver con la decisión soberana de los países de decir lo que quieran decir en este tipo de encuentros. ¿Cómo surge esta ola de simpatizo a las exclusiones? Nos subestiman con arrogancia, con la visión de dominación siempre hegemónica, subestiman a nuestros pueblos, subestiman a nuestra América en su capacidad de presentar protesta y resistencia cada vez mayor a los intereses de dominación.
del imperialismo. Y por eso un grupo de países latinoamericanos plantearon que no asistirían a otras cumbres en las mismas circunstancias. Ocurre ahora también la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, después de una década extraordinaria, a los 200 años de nuestra independencia, se fue haciendo indispensable. Después sufrió los embates de la oleada neoliberal en la América Latina, pero que bajo conducción mexicana y conducción ahora argentina ha ido otra vez revitalizándose. Y claro que es conveniente un mecanismo de diálogo y de cooperación entre nuestra América y el gobierno de los Estados Unidos, pero siempre en absoluto pie de igualdad, sin sombra para la independencia. Si era la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos escuchara a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, tal como se hace con otros grupos de países o incluso países de otras regiones. Pero lo ocurrido aquí, a mí me parece que con la voz de unos 20 países que se opusieron directamente a las exclusiones en la misma cumbre, con la denuncia de 11 de ellos al bloqueo y el enérgico reclamo de que se le ponga fin de inmediato, o las menciones a la arbitraria e injustificada inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, o el muy generoso reconocimiento de otros países a la cooperación médica, a la solidaridad cubana, demuestran que Estados Unidos no está en capacidad de establecer esas imposiciones, y es lo que ha llevado a un evento que nació fracasado y que la prensa estadounidense, las redes digitales, todo el mundo lo vino anunciando. Titulaban una cumbre al borde del colapso, Estados Unidos desconectado, y lo que ha hecho como del gobierno republicano lo ha colocado en la carencia de una política propia y en el ejercicio de la política del presidente Trump hacia la América Latina y el Caribe, y en la aplicación brutal, más genocida aún, del bloqueo, incluso en condiciones de pandemia, de manera tal que esos costos los está pagando el actual gobierno demócrata, que no ha encontrado el camino de cambiar aquello ni de establecer una política respetuosa de sus vecinos, que no son ni seremos ni patio trasero, y que pone además en advertencia el futuro con las palabras de que lo que ha ocurrido en esta cumbre no puede quedar en el vacío ni en la ambigüedad, y que requiere rectificación, requiere acciones, requiere decisiones del hemisferio. Y la OEA ha salido terriblemente mal parada, venía malherida ya, ha sido vuelta a llamar en estos días con Ministerio de Colonias de los Estados Unidos, absoluto desprestigio de su impresentable secretario general, pero es primera vez que en una cumbre hemisférica expresa de renuncia al que detenta la condición de secretario general. Ante estos escenarios, estas cumbres que funcionan tan mal, ¿no?, que ni siquiera son capaces de aglutinar un quórum digno para este tipo de encuentros, uno no puede dejar de pensar en la funcionalidad o la pertinencia de otros tipos de integración, como CARICOM, como CELAC, como ALBA, la importancia que cobran este tipo de iniciativas, que también de alguna manera llevaron su voz como grupos regionales, también estuvieron en Los Ángeles. Sí, a veces en algunos documentos se usa lenguaje diplomático
para describir las relaciones a las que aspiraría nuestra América con los Estados Unidos, que en mi opinión no serán nunca de integración. Cuba no aspira a integrarse con Estados Unidos. Aprendimos de Bolívar y de Martí que ese no es nuestro camino. Pero estas cumbres del fracaso, de la inoperancia, cumbres inútiles, cumbres que no están seguidas ni de la consideración de las causas raigales de los problemas, ni integración de nuestra América, en nuestra América, dentro de nuestra América. La CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, cuyo presidente Alberto Fernández hizo un discurso contundente, de los más contundentes e importantes, reflejando sentimientos que son colectivos en la reunión de Los Ángeles. Los discursos de CARICOM a nombre de la comunidad del Caribe y de los líderes caribeños fueron también de extraordinaria contundencia. El presidente López Obrador ha hablado hasta esta mañana, prácticamente todos los días, de estos temas, pero habría que reconocer el muy importante visionario y práctico. Va a este tipo de cumbres, ¿por qué se denuncia que nos excluyan? ¿Por qué es importante asistir si en algún momento volviéramos ahí? Volveremos si hubiera más cumbres, ¿no? Que en este minuto está posiblemente en entredicho. Yo recuerdo cuando en el año 1994 se lanzó el proyecto de estas cumbres, los planteamientos del comandante en jefe Fidel Castro, diciendo en esencia, si este mecanismo significa una rectificación del imperialismo estadounidense en sus relaciones de dominación y de hegemonía sobre la América Latina y el Caribe, Cuba no se opondría. Y recuerdo el discurso del general de ejército Raúl Castro Ruz en la cumbre de Panamá en abril del 2015, enfatizando precisamente en estos conceptos que retomaba el presidente Díaz-Canel hace pocos días en el discurso del pasado miércoles, reunido con la sociedad civil cubana, también excluida, no solo el gobierno, sino también la sociedad civil, también la prensa, histórico también, enfatiza en estos conceptos. Y yo antes mencionaba que habría que aspirar a un diálogo productivo y respetuoso de nuestra América, encarnada en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, con los gobiernos de turno de los Estados Unidos. Pero en primer lugar, la ausencia de Cuba fue desde el principio un motivo de discordia en estas cumbres entre la América Latina y el Caribe y el gobierno norteamericano, que lo impuso en absoluto aislamiento sucesivamente. En segundo lugar, se convirtió en una reivindicación de la América Latina
y leerse la proclama de la América Latina y el Caribe como documento esencial. Y hay dos o tres hechos que encarnan ese espíritu de independencia y de rebelión frente al imperialismo. Uno en las cumbres, yo recuerdo la cumbre de Puerto España en el 2009, que fue la primera a la que asistió el presidente Obama, hizo una enérgica protesta por esas dos razones que se retomaron en Cartagena. Entonces, se tornó como una bandera identitaria, emancipadora, como un simbolismo importante. Y en tercer lugar, porque Cuba no tiene los temores ni complejos que tiene el gobierno de los Estados Unidos en concurrir en pie de igualdad a discutir con él al nivel que sea, donde sea, sobre lo que sea, los temas de diferencia y ojalá que se dispusiera de un foro que permitiera discutir sobre bases de respeto los asuntos del mayor interés de nuestros pueblos, establecer cooperación internacional en un mundo de amenazas crecientes a la propia existencia de la especie humana y que no tiene otro camino que el diálogo y la cooperación, incluso frente a las diferencias. Otra marcada historia en torno a estos eventos es la presencia de Cuba, a pesar de la ausencia, en la Cumbre de los Pueblos, a donde el presidente cubano Miguel Díaz-Canel envió un mensaje y varios representantes del pueblo cubano enviaron mensajes grabados a este evento, a esta especie de contracumbre que de alguna manera aglutina a causas que son prioridad y urgencias de los pueblos de todo el continente. ¿Cuán importante es esto también para la imagen de Cuba, para la verdad de Cuba, haber tenido nuestra verdad? Presidente Arce, la ausencia y la denuncia de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, la ausencia de San Vicente y de su primer ministro Ralph González, los pronunciamientos previos de la cumbre del ALBA en La Habana. No recuerdo, probablemente haya sido solamente en Cartagena, en Panamá, que fue histórica, memorable, extraordinaria. Pero la cumbre de los pueblos, llamada la cumbre de los pueblos por la democracia, y que sí fue una cumbre verdaderamente participativa y democrática, a pesar de que Estados Unidos impidió que estuviera la delegación de la sociedad civil cubana allí, fue muy significativo. En una ciudad progresista, en una ciudad donde hay una fuerte presencia de migrantes y de minorías, que confirmó primero la simpatía del pueblo estadounidense con Cuba y con nuestro pueblo, que se manifiesta en su posición con relación a la eliminación del bloqueo o su reclamo por la libertad de viajar a nuestro país y visitarnos libremente. La presencia de las comunidades de distinta naturaleza, los movimientos sociales, las organizaciones sindicales, las organizaciones de LGTBIQ+, la enorme pluralidad de la sociedad estadounidense y también de quienes concurrieron allí. Una parte de ellos son los que enviaron donaciones a Cuba en los peores momentos de la pandemia con un extraordinario valor simbólico y moral que alienta tanto nuestra victoriosa
resistencia. Entonces, recuerdo una entrevista del secretario de Estado que chocó con un planteamiento fortísimo y una acusación de doble rasero y de hipocresía. Recuerdo a una activista social panameña sirviendo precisamente de vocera y chocando con el principio de el intento de imposición antidemocrático y casi violento, y su digna denuncia y renuncia a la vocería de ese movimiento. Y después los miles de ciudadanos estadounidenses y de otras latitudes desfilando en las calles, o el hecho terrible de represión que sufrió la activista con el megáfono, de represión brutal, hecho que por sí solo habría bastado para descalificar a los Estados Unidos como sede de una cumbre si se fuera a seguir un rasero de derechos humanos para incluir o excluir naciones. O la irrupción, es sorprendente en términos protocolares, del presidente Biden en la reunión de la vicepresidenta Kamala Harris con los líderes caribeños, a la que Biden no se había dignado confirmar su asistencia. Y se conoce de la protesta de los caribeños y de los temores que en determinado momento hubo de que líderes caribeños abandonaran la cumbre ante la manera en que el gobierno de Estados Unidos presentaba propuestas impositivas, como en el documento de gobernabilidad democrática, en que intentó imponer mecanismos de monitoreo sobre las elecciones, nada más que a través de un instrumento que siempre fue dócil, pero que ha resultado ser directamente golpista, como es la OEA, o en el documento sobre la situación migratoria, en el que no se usa una sola vez la palabra soberanía o independencia, sabiendo que es un documento incluso que el gobierno de Estados Unidos impidió negociar y que en su versión original contenía una frase que confirmaba el respeto a la soberanía. La independencia, y que alguien borró descrédito y el aislamiento de la política del gobierno de los Estados Unidos dentro de la sociedad estadounidense en relación con el cumplimiento de sus promesas de campaña, con cambio de política hacia Cuba, con incluso pese al anuncio en estos contextos de medidas totalmente insuficientes o inaplicables, aunque en la dirección correcta, pero dejando, como bien planteó Díaz-Canel, la voz y la presencia de Cuba fue permanente, completa, en la llamada cumbre hemisférica, en la cumbre de los pueblos, en las calles de la ciudad de Los Ángeles, en la prensa estadounidense e internacional, e importantísima también en las redes digitales. Muchísimas gracias, canciller, por esta información para la audiencia cubana sobre la presencia de Cuba en Los Ángeles, independientemente de todos los esfuerzos, porque la verdad de este país no estuviese ahí. El crédito lo merece sobre todo nuestro pueblo, que es el protagonista de esos procesos. Está en la historia, en la resistencia, en el esfuerzo de creación solidario. Es una de las razones, porque está también el simbolismo magnético de la isla rebelde para la gran simpatía que despierta a Cuba, para el enorme liderazgo de Fidel, de Raúl, del liderazgo actual del presidente Díaz-Canel. Pero realmente quien es el protagonista de la hazaña es nuestro pueblo, en medio de tantas dificultades, en medio de tantos problemas, y que sin embargo sé que siguió este proceso, como sigue las votaciones del bloqueo, o como seguía las discusiones cuando se intentaba condenar a Cuba en materia de derechos humanos en Ginebra,
de una manera apasionada y detallada que siempre asombra a los visitantes. Y espero que nuestro pueblo haya disfrutado también esta batalla que dimos entre todos y que dio nuestra América ahora allí en Los Ángeles en todos los ámbitos, una batalla victoriosa y un fracaso más del imperialismo estadounidense en nuestra América. Una vez más, gracias, canciller. Gracias a ti. ¿Qué sucede